Bien, señores, es muy común que los dominicanos le pongamos nota a los funcionarios. Y realmente hay una verdad que no se dice, y es que en nuestro país, y en este gobierno más que ninguno, todo se maneja de acuerdo a algo que el propio presidente insistió mucho, y es que hay que tocar la partitura del director de orquesta. Usted puede decir que Gonzalo Castillo es una estrella y que Montalvo es fenómeno y que Peralta es lo mismo y que Bichara, que son los 5 magníficos, pero realmente si esas personas no tuvieran los presupuestos y el manejo con el presidente, pasaran a ser lo mismo que lo que es hoy un ministro de la mujer, un ministro de la juventud, o un ministro de trabajo, o alguna de esas cosas. Sin embargo, al gobierno y al mismo presidente les regatean algunas cosas. Cuando se habla de educación, dicen, lo que pasa es que estaba obligado a aprobar ese 4%, porque la presión de los amarillos hicieron el cambio. Se pudo haber pospuesto y se pudo haber hecho muchísima transferencia. Sin embargo, yo quiero reconocer que en educación se está llevando el programa lo más ajustado a lo presupuestado y al pensamiento de quienes los diseñaron. Lo mismo en salud. Me decían ayer que las ARS están cobrando de la tesorería al día los fondos de la salud. Es decir, que hay 2 fondos que, aunque estemos precarios en todo lo otro, realmente en esas 2 áreas el gobierno está cumpliendo. Pero no se le puede reconocer, porque la táctica es no reconocer nada. En educación y en salud, la cosa es modular, es decir, no es lo mismo la tanda extendida o bienestar estudiantil o el mismo el plan de alfabetización. No tiene que ver con educación, pero no es exactamente como no es lo mismo educación superior. Entonces, nosotros le hemos pedido al licenciado Luis Holguín que estuviera con nosotros para podernos echar un poquito de gota en los ojos, porque vemos planes que realmente no sabemos si emanan de el Ministerio de Educación o de la Secretaría de la Presidencia, o son organismos que están como ISOE, por ejemplo, que uno no sabe si ISOE es obras públicas o es salud pública, porque remodela todos los hospitales. Nosotros queremos que el licenciado Holguín, que es psicólogo y director de la continuidad educativa de la Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia, con el tema continuidad educativa de la estrategia de Quisqueya Verde. Gracias por estar aquí, licenciado Holguín. Y vamos a comenzar, como dicen por ahí, por el principio. Realmente, esa es la batuta del director de la orquesta que desde el Palacio dirige el programa educativo. Ustedes son un apéndice de educación, son un organismo paralelo o trabajan en contacto o en comunicación con los ministerios de educación y educación superior. Muy buenos días a todos. Como usted bien señala, el plan Quisqueya Aprende Contigo es parte de una estrategia del gobierno de Quisqueya Sin Miseria, que es un programa integral de lucha contra la pobreza. Y aunque es un programa trazado, dirigido desde la presidencia, el Ministerio de Educación ha jugado y juega un papel preponderante por ser, digamos, la entidad del Estado responsable de la educación. Pero el Plan Nacional de Alfabetización, Quisqueya Aprende Contigo, tiene su objetivo, su propósito y sus metas
y ha trabajado conjuntamente con el Ministerio de Educación hacia esa... ¿Dentro del Ministerio de Educación? No, funciona en la Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia, pero con la participación de, en este caso, la Dirección General de Adultos, que es el ente responsable. ¿Y el presupuesto y el personal es totalmente separado del Magisterio Nacional, de lo que tiene educación como maestro? Sí, porque el plan va dirigido, bueno, en cuanto a la alfabetización, va realizándose como un voluntariado que es contratado no, que se involucra, porque son voluntarios que apenas se le paga un incentivo para esa función de alfabetizar. Bien. Ya luego en la continuidad educativa, permítame, doctor, en la educación básica de adultos sí se utilizan el personal docente del Ministerio de Educación. Para tener una idea clara, cuando este gobierno llegó e hizo el inventario de personas que no sabían leer ni escribir, funcionales y realmente, personas que no entendían lo que leían, ni siquiera después de haber hecho curso de alfabetización, ¿cuántos dominicanos estaban en esa situación? Cerca de 900.000 personas. 900. A partir de los datos del censo del 2010, extendidos hasta 2012, sí, recalculados al 2012. Y eso nos da una tasa de analfabetismo de un 14%. Ese 900 era un 14. Sí. Bien. ¿Cuántas de esas personas se bajó a cuánto? En la encuesta en hogar que se hizo en el 2016 dice que estamos en 7.7%. Bajó a la mitad. Casi a la mitad. Una pregunta, ¿por qué en tan poco tiempo bajó un 7%? Ahí tendríamos que decir la efectividad del plan. Primero, la expresión política, de voluntad política, ayudó mucho, emanada del mismo presidente, ayudó mucho a que la sociedad dominicana hiciera suyo el Plan Nacional de Alfabetización y no lo viera como una iniciativa que iba a tener una duración breve. La integración de todas las organizaciones en las comunidades, juntas de vecinos, cooperativas, clubes de madres, las asociaciones de padres amigos de las escuelas, las iglesias, todas las iglesias, las denominaciones, las autoridades, porque los alcaldes son los presidentes de las juntas municipales, los senadores y senadoras son los presidentes de las juntas provinciales, pero en esas mismas juntas de alfabetización provinciales y municipales participan también los directores regionales de educación como secretarios. Pero hay un elemento que usted no menciona. Como no hay régimen de consecuencia, no hay una dictadura que diga, aquí todo el mundo tiene que aprender a escribir. La persona en analfabeto de ese 7% es que se niega o que no se puede obligar, porque usted, por ejemplo, en Cuba no hay pero había que ir y llevar el muchacho y el adulto. No hay un analfabeto, pero tenía régimen de consecuencia. Uno de los éxitos que hemos tenido, contrario a otros programas así que han obligado, incluso aquí en la dictadura hubo una campaña de alfabetización que obligaba a las personas a ir a alfabetizarse, sí, pero tampoco dio resultado. El éxito que hemos tenido es que las personas en este plan han respondido, si no, no hubiéramos podido bajar de un 14 a un 7.7% la tasa de analfabetismo, sin necesidad de esa obligación, sino usando todos los medios para buscar a esas personas, enamorarlas, motivarlas, conquistarlas y pedir que... Sí, pero ese 7 fue voluntariamente y se alfabetizó, pero usted tiene la esperanza, ¿no, licenciado, de que este otro 7, que es el concón de los que no quisieron o no pudieron, se pueda bajar un poquito también? Sí, la tasa va a seguir bajando. Sobre todo, no es cierto que todos han ido voluntariamente. Es una cifra muy reveladora, sí, porque anda por la misma proporción de lo que no están declarados, claro, en la República Dominicana. Claro. Pero doctor, no todos han ido voluntariamente, es decir, no todos han ido por decisión propia, sino muchos de ellos han sido conquistados por los líderes comunitarios, por los líderes de las organizaciones, los líderes de las iglesias, que les han motivado. Porque hay que entender que estas personas, jóvenes y adultas, de 15 años o más, que son analfabetas,
han muchos de ellos llegado a la convicción de que no necesitan alfabetizarse, de que no pueden aprender. Y muchos de ellos en los testimonios, por ejemplo, recuerdo un señor que decía que cuando él inició iba con los libros escondidos debajo de la ropa porque le daba vergüenza. Pero lo interesante es que él mismo explicaba que a las pocas semanas, cuando él se dio cuenta de que estaba aprendiendo, ya él iba orgulloso exhibiendo el libro, porque se dio cuenta de que él estaba aprendiendo y que él podía aprender. Entonces las causas de por qué se esconden son muy distintas. Por eso siempre apelamos a la participación de los que saben leer y escribir, los líderes de la comunidad, los dueños de las casas. Le preguntamos cuál era su profesión original, nos dijo psicólogo, porque hay una costumbre muy vieja. Hasta lograr la integración de estudiantes por edades es motivo de vergüenza. Sí. Generalmente, un adulto no se siente en el pupitre con un niño que estén alfabetizando. Y eso es, o el que se quiera hacer bachiller después de viejo, no se quiere sentar al lado de un joven que tenga ese asunto. Pero fíjense que hemos encontrado de todo. Hemos encontrado personas adultas que disfrutan y lo expresan estarse alfabetizando con un joven. Sí, pero eso es lo que tiene sentido del humor. Pero otros, no, porque han aprendido. Mire, en un momento yo visité un núcleo de aprendizaje con una experta cubana de la UNESCO y fuimos a un núcleo que no teníamos que ir, no estaba programado ir, sino fuimos esperando, haciendo tiempo para ir al otro núcleo que teníamos programado. Y en ese núcleo ocurrió algo interesantísimo, donde una señora nos narraba que le habían preguntado qué era lo más importante que había aprendido en la alfabetización. Y ella le dijo que lo más importante era dialogar. Y yo entendí el diálogo como la comunicación entre dos personas, pero cuando ella explicó, no era el diálogo, la comunicación entre dos personas, sino el que ella había aprendido, que ella tenía algo que era de interés para los demás y que los demás tenían cosas que decir que eran importantes para ella y que ella aprendía. Entonces, también hemos encontrado personas que no quieren reunirse en un núcleo, alfabetizarse en un núcleo con muchachos más jóvenes y hemos tenido que hacer ajustes para complacer eso. Pero cuéntenos, esa persona que ustedes gradúan, una banda, está alfabetizado, si se pone a hablar con ellos, dicen por ahí, pero sigue analfabeto funcional, es decir, que a veces no entiende. Pero cuando llegan a ese punto, ¿cómo siguen el proceso? Si deben de seguir terminando de alfabetizarse o seguir sus estudios. Claro. Pero también ocurre que me pasa a cada rato, y le digo a cada rato porque a cada rato, que yo recibo cartas de personas que nos escriben cosas y yo tengo que buscar un analfabeto para que me la lea. Dime una cosa, ¿qué dice esa carta? Y me encuentro eso raro, tengo que buscar a alguien que tenga la misma forma de pensar, ¿verdad? La descifra. ¿Ustedes tienen experiencia en esos tres sentidos? Sí, mire, nosotros en los 6 meses que dura el proceso de alfabetización, hacemos lo que llamamos la alfabetización inicial, que es una alfabetización en donde ellos aprenden la mecánica de la lectoescritura. Como si fuera un idioma diferente. Pero sin el agravante de que tienen que aprender todas las palabras porque ya las conocen. Pero eso es una alfabetización inicial. Hoy en día se habla de que la alfabetización no termina. Nosotros mismos, cada vez que leemos un libro, nos encontramos palabras nuevas que tenemos que buscar en un diccionario, vemos nuevas formas de utilizar una palabra que no conocíamos ese uso. Es decir, que seguimos alfabetizándonos, solo que a un ritmo menor. Hay especialistas que dicen que para una persona estar alfabetizada mínimamente necesita 5 años de escolaridad. Nosotros le damos una alfabetización inicial en 6 meses y ahí los motivamos a que ellos continúen en la educación básica. Entonces el programa del Ministerio de Educación ha aprobado una modalidad flexible de la educación básica que viene a dar respuesta a un problema histórico que teníamos en el país, que es que las personas se alfabetizaban cerca de su casa en un día y hora que podían, pero luego para seguir la educación básica le exigíamos que fuera hasta la escuela de forma presencial, lo que llamamos la escuela nocturna. Y eso, cuando le quedaba distante, resultaba incómodo, difícil para ellos. Licenciado, vivimos la época de la televisión. ¿Qué se está haciendo por televisión para esos programas?
No hemos integrado un programa de apoyo a través de la televisión, pero sí a través de la radio, con Radio Santa María. Tenemos un programa que Radio Santa María difunde en apoyo a las distintas unidades. Ese programa es antiquísimo. Sí. Pero lo hemos integrado al esquema del plan Quisqueya Aprende Contigo, es decir, de acuerdo a los materiales que fueron totalmente renovados, enfocados hacia los derechos de las personas, los deberes, la ciudadanía. Entonces, se hizo una programación especial en base a los materiales del plan de alfabetización Quisqueya Aprende Contigo. Precisamente en base al fomento del emprendimiento para las personas que han sido alfabetizadas. Entonces, ¿cómo podemos citar algunos ejemplos de lo que es el cambio de vida de esas personas que ya se han alfabetizado? Porque nos hemos visto mucho el caso de ya yo sé firmar, ya yo sé lo que me están poniendo al frente, pero ¿qué tan lejos han llegado o pueden llegar las personas ya con ese conocimiento básico? Bueno, tenemos muchos testimonios de personas que a partir de la alfabetización han mejorado sus propios negocios. Hay un testimonio de una de ellas que dice que el que vende y fía y no anota, no tiene nada. Tenemos otro testimonio de una persona que tenía un negocito y no podía escribir las deudas que tenían sus clientes, sino que le daba a la mascota el cuaderno al propio cliente para que anotara su deuda. Ay, Dios mío. Y entonces ella estaba muy orgullosa y decía, ahora no me engañan, ahora yo puedo anotar yo la deuda que tiene cada cliente. Lo interesante es que estamos identificando cuáles de las personas egresadas del plan tienen negocios o desean tener negocios para encauzarles a través de los distintos programas que el gobierno tiene de apoyo a las iniciativas productivas, de emprendimiento y demás con las pequeñas y medianas empresas. Y la idea es que podamos apoyarles para que ellos desarrollen sus negocios. Y también, dentro de la continuidad educativa, tenemos la oferta de formación técnico-laboral para estas personas que se han alfabetizado. Y ya hay testimonios de personas que tienen la experiencia de haberse alfabetizado, haber tomado un curso de formación técnico-laboral e iniciar programas productivos. Incluso hay un video que ojalá podamos ver de una experiencia de una alfabetizada que hizo su curso técnico y empezó a desarrollar una iniciativa productiva vendiendo unos productos que ha elaborado. Bien, vamos a ver ese video entonces, señor director. Bueno, sí. Bueno, antes de esto queremos ver, dice que la jornada convocará a nivel nacional y local por diversos medios. Todas las personas incluyeron en los núcleos, o sea, que los días 3, 4, 5 de agosto van a hacer una convocatoria. ¿En qué consistirá también esta actividad? Esta jornada busca movilizar a todas las personas que se han alfabetizado en el país, que son cerca de 500.000 personas las que hemos logrado alfabetizar ya, movilizarla en esos 3 días para que vayan a los recintos donde vamos a estar preinscribiendo, donde se les va a explicar lo que son las 3 alternativas o componentes de la continuidad educativa que les permitirá a ellos seguir aprendiendo. Me refiero a la educación básica, a la formación técnico-laboral y a un programa que estamos diseñando de animación a la lectura y la escritura. Con esos 3 componentes le estamos invitando a estas personas a que continúen aprendiendo. Bien, vamos a ver entonces. Ya tengo con qué darle algo a mis hijos. Siempre me gusta estar haciendo algo, porque tengo una meta de darle un mejor futuro que yo no tuve a mis hijos. Por medio de Quisqueya, cuando terminamos, que ya sabíamos leer y escribir, nos iban a dar esta manualidad de adelante para que nos fuéramos desenvolviendo ya más mejor. Con el apoyo del Infotep, Marileidy recibió 60 horas de capacitación técnica, convirtiéndose en una alfabetizada emprendedora. Y hoy mucha gente me dice, mira, si yo me había puesto. Eso se llama macramé, da dinero y puede ser una buena fuente para nosotras las damas de casa. Estoy chequeando mis hijos si van a la escuela, si no van, y me ayuda porque un solo bolsillo en la casa no es fácil. Yo agarro y hago principalmente este jueguito o esta canastica que se puede vender en 350 pesos. Ya eso es una ayuda
para la casa, hace un bono a la casa. Hay mujeres que están como yo, que están empezando y veo que tienen muchas oportunidades y se le han abierto muchas puertas. Vamos a hacer un equipito, un tanto de 3 mujeres que a lo primero puede ser de 3, pero después que vayamos avanzada nadie sabe las que van conmigo. Ya el que no sabe leer y escribir es porque no pone de su parte. Los profesores no han sido profesores, han sido amigos. Estoy muy satisfecha de eso. A mí me dan un contrato ya. Y yo puedo leer qué dice el contrato, qué no dice, cuándo debo pagar, cuándo no debo pagar, y así nadie me estafa ni nadie nada. Lo creo y lo aseguro. Vale mucho la pena luchar por lo que uno quiere y tener un mejor futuro. Y es importante saber de letra, para todo, para todo, para todo. Si conoces a alguien que necesite aprender a leer y escribir, inscríbelo a través de la página www.digep.gov.do o llámanos al 809-688-9700 o desde el interior sin cargos al 1-809-200-1000. Que nadie se quede fuera. Sí. Precisamente muy interesante la Estamos iniciativa, Cónchale. No, y la cantidad de personas que conversábamos precisamente, que quizás no tenían ni siquiera dominio de lo que era su propia actividad económica por no tener la alfabetización. Aunque el tema sea quizás para el ministro de Educación, nosotros queremos que usted nos hable del presupuesto de educación. Por ejemplo, nosotros tuvimos un encuentro entre los comunicadores que tienen espacio en el Grupo Corripio con el antiguo director de Cultura, que parece que el objetivo de él era lograr que algunos programas de cultura se integren a la tanda extendida, porque ellos no tenían suficiente presupuesto. Por ejemplo, lo que es arte plástica, lo que es música, etcétera. Mi pregunta es, programas especiales, Quisqueya Aprende Contigo, Ministerio de Educación, Educación Superior y el Ministerio de Cultura, con algunos programas de salud en el que hay, por ejemplo, vacunación y educación. ¿Todo eso está en el 4% o no necesariamente? No es mi área de dominio. Creo que hay partes que sí pertenecen al 4%. Sí podría decirle que todo el presupuesto del plan Quisqueya Aprende Contigo va cargado al presupuesto del Ministerio de Educación y tengo entendido que algunos, como usted decía, algunas acciones relacionadas con cultura se tienen contemplado introducirla como parte del currículum de los estudiantes con el tema de la tanda extendida. ¿Cuánto usted estima que costaría, no en un año, sino en la totalidad, de alfabetizar el 7% que nos queda, más los que están llegando, porque siempre hay una producción nueva de analfabetos? ¿Cuánto costaría en dinero, en recursos, alfabetizar a esa gente? Acuérdate que esos son los más difíciles, sí, los rezagados. Hay un tema que complica el tema de presupuestar, doctor, y es que cada vez se van quedando las personas más rezagadas, que cuesta más encontrarle, que hay que establecer más estrategia de búsqueda y que hay que seguir tocando las puertas para convencerlos. Nunca olvido una experiencia de un publicista que nos refería que tenía un chofer con él por los últimos 20 años en ese momento y que nunca se había dado cuenta de que era analfabeto. Y cuando nos decía eso, parece que nos vio la cara de extrañeza de que tú en 20 años no te habías podido dar cuenta de eso. Y nos decía, ¿cómo me voy a dar cuenta de que es analfabeto una persona que cuando le estoy dando varias instrucciones me dice, por favor anótamelo en un papel? Y era una habilidad del chofer, una simulación, porque agarraba el papel y se lo daba a leer a otra persona y hacía un checklist de qué le faltaba, qué había hecho y qué le faltaba. Hay truquitos. Era un truco y una habilidad para subsistir. Un chofer que no sepa leer con todo y que las señales de tránsito ameritan que la persona sepa qué es lo que dice. Sí, pero hay unas aptitudes que se desarrollan. Claro.
así como los sordomudos y la gente que tiene limitación física desarrolla otras cosas. El analfabeto desarrolla, por ejemplo, el número, ellos son buenos. Sí, lo vemos en los mercados. El número son buenos. Calculan fracciones. Sí, sí. No, ahora, en una escuela normal, en una escuela de la Secretaría de Educación, a un estudiante le dan su mochila, su uniforme, sus zapatos, sus mascotas, sus libros, su aula, su profesor, su desayuno, su almuerzo, su tanda extendida. Es decir, se le da tanto que muchas veces hasta los colegios privados se están quejando de que la competencia es desleal. Solamente falta la capacitación de ese profesor que complemente esa educación a un ciudadano que se está alfabetizando. Primero, ¿cuál es el lapso que ustedes le tienen dedicado en días o en meses a alfabetizar a un adulto? El proceso de alfabetización dura 6 meses. 6 meses. ¿Qué ustedes le dan en esos 6 meses? Lo primero es que se le da una capacitación que está a cargo del Ministerio de Educación a todas las personas que van a ser alfabetizadores o alfabetizadores. 3 días. Porque no es un equipo que son fijos. No, eso se van usando voluntarios. Hay algunos que están con nosotros desde el 2013 alfabetizando permanentemente, hay otros que van rotándose. ¿Se les paga? Se les da un incentivo de 2,000 pesos mensuales por los 6 meses. Pero son casi voluntarios. No, casi no, es voluntario. Es un trabajo voluntario. Y por ejemplo, espérese, porque el problema es que hay laguna. Y ese voluntario, póngame un ejemplo, ¿quién es, por ejemplo? Hay de todo. Profesionales, bachilleres. Aquí en República Dominicana. Que deje de hacer lo que está haciendo para enseñarle a... Mire, le cuento que una abogada que trabaja en un buffet de nuestro país, un día nos contaba que recibió un mensaje de texto de uno de sus participantes en el núcleo que decía, hay clase hoy. Y dice que ella suspendió su trabajo y fue a mostrarle el mensaje que le había escrito su participante, su alumno. Y suspendió y fue por todo el buffet a enseñar. Enseñando que ese adelanto. Sí, doctor, este es un pueblo muy solidario y responsable. A pesar incluso de muchos problemas que nosotros tuvimos de tipo administrativo en la primera etapa del plan, las personas siguieron alfabetizando, siguieron cumpliendo su rol. Entonces, lo primero que le damos es esa capacitación a los alfabetizadores. Luego, a cada núcleo se le da un kit de materiales, que tiene materiales para el alfabetizador y materiales para cada uno de los participantes. El material para el alfabetizador tiene un libro, la guía de aprendizaje, que es el libro impreso a color para cada uno de los participantes también, un lápiz, una libreta, una mascota, y también una guía de apoyo al proceso de alfabetización, que es para el alfabetizador como un reforzamiento metodológico, y un bulto que le sirve para transportar los materiales, y un recurso audiovisual que le llamamos rotafolio, que es un material adicional que se usa para introducir las unidades. Luego, cada participante recibe el libro, la guía de alfabetización, una mascota y un lápiz. Y quisiera comentarle que nosotros estamos por el tema de la inclusión alfabetizando en todos los recintos penitenciarios del país. Y que uno de los internos, muchas veces acostumbrado a que no le llega todo lo que debería llegarle como interno en un recinto penitenciario, cuando llevaron los materiales de alfabetización, le preguntó a la compañera que le hacía entrega de los materiales, que si eso eran los mismos materiales que utilizaba el que se estaba alfabetizando fuera. Entonces, sorprendido de que ellos en los recintos penitenciarios también tuvieran todos los materiales que reciben la misma persona de fuera. Nos está llamando un medio de comunicación escrito para pedir la repetición del dato. El licenciado Holguín, director de continuidad educativa de la Dirección General de Programas Especiales, nos dijo a principio que en República Dominicana podrían haber, cuando ellos recibieron iniciaron el programa hace 3 años, unos 900,000 analfabetos, y que eso correspondía a un 14% de la población. Sí. Hoy día
Eso se ha reducido a un 7%, lo que significa que tienen que haber entre 400 y 450.000 alfabetizados y la misma cantidad por alfabetizar. Le doy el dato al periodista que nos pidió la información. Licenciado, Loro Viejo aprende a hablar y hay muchas deserciones. Hay muchas deserciones porque es una población muy susceptible, que por cualquier razón puede decidir abandonar el proceso. Sin embargo, desde la capacitación a los alfabetizadores se les estimula a que ellos busquen a las personas y no las dejen ir. Y hay testimonios de personas alfabetizadas que dicen, yo me fui más de 70 veces y 70 veces fue mi alfabetizadora a buscarme y me llevaba otra vez a clase y luego le daban las gracias por esa dedicación. Pero lo interesante es cómo realmente aquí se ha demostrado que Loro Viejo puede aprender a hablar. Y eso es algo de que los videos testimoniales que nosotros hemos ido grabando muestra. Y es parte del éxito que hemos tenido, de que muchas personas al oír un testimonio expresado en su propia forma por una persona que se alfabetizó, se da cuenta y dice, pero si ese aprendió, yo puedo aprender. Si ese ha podido lograrlo, yo puedo lograrlo. Y eso es parte de lo que en las mismas comunidades nos ha ido ayudando a captar. Lo que queremos hacer con la jornada del día 3, 4 y 5 de preinscripción es precisamente mover a la población que se ha alfabetizado a que continúe aprendiendo, en la seguridad también de que el avance de esas personas en su educación a través de la continuidad educativa va a seguir motivando a muchas otras personas a continuar alfabetizando. A pesar de que no es el área suya, el área económica, ¿cómo conseguimos nosotros, el licenciado, cuánto costó alfabetizar ese 7%? Ese es un dato que se puede pedir a la Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia, es un dato que tenemos allá. No lo tengo yo aquí ahora, pero... ¿Dónde ellos llevan a cabo? ¿En escuelas o hay lugares especiales para alfabetizarse? No, los lugares los acuerda cada núcleo de aprendizaje. Tenemos grupos que se han reunido debajo de unas matas, otros que se han reunido en iglesias, otros que se han reunido en callejones, otros que han ido a una escuela, a un centro educativo, pero muchos de ellos se resisten a ir a un centro educativo por vergüenza, bien, porque lo vean entrando ahí, y prefieren reunirse en una sala de una casa, en un callejón, donde se sienten más libres. Bien, para terminar, un mensaje al que todavía no sabe leer, al que ya aprendió y está conforme y si debe seguir adelante, y a los alfabetizadores. Yo quisiera aprovechar este medio para pedirle a las personas que aún no se han alfabetizado que se alfabeticen, que decidan aceptar esta oportunidad de probarse a sí mismos que pueden aprender y que van a seguir aprendiendo a lo largo de la vida. Pero también quisiera pedirle a todas las personas que están viendo el programa, a todas las personas que saben leer y escribir y que conocen a otra persona que necesita alfabetizarse, a que lo registren, lo motiven a alfabetizarse y lo muevan hacia esa decisión que es una decisión de futuro. Pero también a todas las personas que se han alfabetizado, a todas las personas que conocen a alguien que se ha alfabetizado, que en los días 3, 4 y 5 asistan a la jornada de preinscripción que vamos a estar realizando, donde se les hablará sobre la educación básica, la formación técnica y la animación a la lectura y la escritura a la cual tienen derecho. Los recintos de preinscripción que vamos a tener en esta jornada van a funcionar en los ayuntamientos, en los distritos municipales, en los centros educativos de educación básica de adultos del Ministerio de Educación, las escuelas laborales del Ministerio de Educación también, y en los distritos educativos del Ministerio de Educación. Ahí les vamos a esperar, les vamos a explicar en qué consiste la continuidad educativa y los vamos a estar preinscribiendo para que ese derecho a continuar aprendiendo se haga realidad en cada una de las personas que hemos alfabetizado en el plan Quisqueya Aprende Contigo. Bien, le damos las gracias al licenciado Luis Holguín, director de Continuidad Educativa de la Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia, y lo despedimos con una pregunta. Licenciado,
Además de enseñarlos a leer y escribir, ¿qué otra enseñanza ustedes incluyen en esos 6 meses de programa? ¿O prefieren que solamente sea alfabetización? No, el programa, el manual que se desarrolló para hacer el proceso de alfabetización de Quisqueya Aprende Contigo está basado en derechos, en construcción de ciudadanía. Comienza con la primera lección de soy persona, continúa con tengo derecho a un nombre, a una identidad. Se analizan los derechos y los deberes, y las personas a través del proceso de alfabetización tocan temas de total importancia para lo que es su desarrollo personal y su desarrollo como ciudadano. Yo creo que más allá de la lectoescritura y de las operaciones aritméticas sencillas, el plan de alfabetización contribuye a que estas personas cambien no solo su percepción de sí mismos, sino su percepción dentro de la ciudadanía. El quinto objetivo del plan tiene que ver con estimular que estas personas se integren y participen en las organizaciones de su comunidad. Es decir, que el plan contempló distintos aspectos que van mucho más allá de la simple enseñanza de la habilidad de lectoescritura. Señor Holguín, ¿y no hay límites para las personas que quieran integrarse a la alfabetización o a estos programas? Por ejemplo, sabemos que tenemos inmigrantes haitianos principalmente, que quizás han aprovechado el plan. Discriminen haitianos. No discriminen a los haitianos. No pueden ellos. No tenemos ningún tipo de discriminación. Solo se le pide que sepa hablar el español, porque si no sería enseñanza del español como segundo idioma. Okay. Si habla el español, puede ingresar al plan. No se le pide identificación para tampoco. nada. Bien. Tenemos personas dominicanos incluso, que no tienen la documentación y que han sido alfabetizados. Pero lo interesante, por ejemplo, es que estamos ahora integrándonos a un programa. Tienen que reportarlo a la Junta Central Electoral. Sí. Tenemos un programa que va a apoyarles a las personas que tienen problemas en la declaración para hacer las declaraciones tardías siempre que tengan los derechos debidos. Licenciado, gracias. Gracias a ustedes. Vuelva a menudo. Gracias.